Entonces, ahora vamos a iniciar también algunos aspectos de reumatología, como son algunos síndromes dolorosos, entre ellos hombro doloroso, síndrome de túnel carpiano y la fibromialgia. Vamos a comenzar entonces con hombro doloroso. Por definición, es un espectro de patologías que incluye bursitis subacromial, tendinopatía manguito rotador, síndrome de pinzamiento y desgarros musculares y tendinosos, principalmente del bíceps. Además, componentes óseos y articulares que participan en esta articulación. Eh, Entre los aspectos epidemiológicos podemos hablar sobre la prevalencia, que es la causa más común de dolor en hombro. La tercera causa de consulta en atención primaria. La edad tiene un componente muy importante en relación a que la población general va un 22%, 11% en personas aproximadamente 50 años, y ya en edades geriátricas mayores de 60 años, y cuanto mayor edad, esto sube a 37%, inclusive otras estadísticas muestran más. De los desgarros que puedan ocurrir a nivel de ya sea manguito rotador o inclusive el bíceps, ¿sí? 2/3 de los pacientes a veces son sintomáticos, o sea, algún momento les ha provocado un dolor al hacer algún esfuerzo, sintieron dolor, sintieron molestia, pero siguieron con sus actividades y obviamente pueden estar limitados funcionalmente de alguna manera, pero se adaptan. Dentro de los factores de riesgo tenemos la edad avanzada, como está ahí, genética, la obesidad, tabaquismo, el alcohol, diabetes, mellitus, actividad repetitiva con cargas por encima de la cabeza, por ejemplo, los reponedores de supermercado o los vendedores, por ejemplo, de zapatos que tienen que sacar de arriba para atender a los clientes, actividades laborales y deportivas, traumatismos y caídas. La prevalencia en general de estas patologías de hombro, ustedes ven ahí la torta, donde de lejos la lesión del supraespinoso, o sea, parte del manguito rotador. Después le viene la artrosis, ¿sí? De la articulación escapulohumeral, el síndrome del pinzamiento y también secuelas de fractura de cabeza de fémur. Bueno, y ahí tienen todas las otras causas que pudiesen existir, como inclusive la porción larga del bíceps. El hombro doloroso como aspecto general, semiológicamente, tenemos que considerar siempre que hay estructuras articulares y periarticulares. Las periarticulares, tendón del manguito rotador, tendón del bíceps y la bursa subacromial. Ya las articulares en la articulación acromioclavicular y glenohumeral, ¿cierto? O sea, separar siempre la articulación de las estructuras adyacentes como son los tendones, bursas, etc. Aquí tenemos, como es ya de rutina, recordar todo lo que es la parte del hombro. Aquí ustedes tienen el hombro derecho, una vista anterior para que vayan viendo recordando las estructuras. Aquí en el primer dibujo tienen dibujado, ¿sí? Algunas estructuras como el omóplato, el húmero, etcétera, y las correspondientes estructuras. Aquí ya la ven solamente en hueso, la articulación, como por ejemplo la cavidad glenoidea, ¿sí? El tubérculo o troquín, ¿sí? El tubérculo mayor como el troquíter, etc. Y el surco intertubercular, que ya vamos a ver que es relevante desde el punto de vista que por aquí pasa el tendón de la porción larga del bíceps. Y acá ya tenemos los ligamentos, la cápsula, ¿sí?
y todo lo que estabiliza en sí la articulación del hombro. Y acá tenemos un recuerdo también de lo que es la constitución del plexo braquial y ya sea en la parte de las raíces, los troncos, las divisiones y la emergencia de los nervios. Aquí tenemos otra parte de anatomía de manguitos rotadores con el origen, inserción, etcétera, para recordar solamente el subescapular, el infraespinoso, supraespinoso y redondo menor, que son los cuatro tendones que forman el manguito rotador. Y está subrayado acá de dónde ellos se van a insertar en la parte distal. A diferencia del subescapular que se va a insertar en el troquín o trocánter menor, los otros tres músculos, como vamos a ver, se insertan en el trocánter mayor o troquíter. ¿Ya? Esto es un reparo anatómico importante. Aquí hay un video que escogí de entre tantos que hay para el que lo quiera ver, porque de alguna manera nos da una idea de la estructura anatómica y sus relaciones. Acá los aspectos anatomofuncionales del hombro, los movimientos, ¿sí? Tenemos la abducción y aducción, ¿sí? Tenemos la circunducción, flexión, extensión, rotación interna y externa. Y acá, más o menos, quiénes participan desde el punto de vista de estos movimientos, ¿cierto? Básicamente, y ustedes les tengo que resaltar este aspecto, es que a nivel de hombro, ¿sí? Básicamente el manguito rotador trabaja en la abducción, ¿ya? Y algo en la rotación interna y externa. Ya en la aducción tiene menos relevancia, excepto por el músculo subescapular. Sí, el tendón del subescapular. La fisiopatología, causas principales son la degeneración del manguito. Esto se va dando con el tiempo por un roce con el espacio coracoacromial, sí, a nivel anterosuperior. La apófisis coracoide, si ustedes se acuerdan, es parte del omóplato y es una estructura ósea que sale hacia anterior. Y ahí también tiene inserciones importantes, como si observan el video van a determinar la relevancia de esta eh, estructura ósea. Entonces hay roce postero superior, que son los deportistas también, sobre todo los que hacen fuerza y con el hombro, ¿sí? Lanzadores de jabalina, los que hacen salto en garrocha, los que hacen muchas cosas así a nivel ya o de pesas, etc. Ya roce con la apófisis coracoides, que repercute sobre el tendón subescapular, ¿sí? Estábamos hablando, porque ahí el subescapular se inserta a nivel del coracoide, a diferencia, ¿sí? Acuérdense que el subescapular se inserta en el coracoides y va al troquíter o trocánter menor, ¿sí? Entonces, o troquín, perdón, troquín y o trocánter menor y va de esta inserción. Compresión de nervios supraescapular, de nervios supraescapular a nivel de la fosa espinoglenoidea. Eso es a nivel articular básicamente. Y los desgarros tendinosos eh, no son más frecuentes en el lado bursal del manguito, caso que el rozamiento extrínseco fuese la causa principal. Pero en sí el origen es multifactorial, nunca es uno. A mayor edad, mayor probabilidad de desgarros parciales, totales, y en gente que tiene actividades laborales o deportistas con el uso del hombro, sobre todo a nivel de abducción, abducción. En patología del manguito rotador, entonces, tenemos que considerar que hay tendinopatía, que es la rotura parcial o total, ¿sí?
e incluye la bursitis subacromial, la rotura parcial y rotura total del tendón del supraespinoso, como vimos la más frecuente, por daño crónico o secundario a trauma. La rotura total del tendón versus parcial es la aparición de la debilidad, o sea, ustedes le piden al paciente que levante el brazo, abduzca el brazo y él lo hace con dificultad, con debilidad y muchas veces con dolor, dependiendo de del tiempo de evolución. Ocurre en pacientes mayores de 40 años con pinzamiento primario crónico que evoluciona con un cuadro de dolor agudo sobre crónico o en pacientes jóvenes sin síntomas previos secundarios a trauma. La etiología entonces es una combinación de sobrecarga tendinosa, compromiso microvascular y compresión por las estructuras circundantes puede provocar patología del manguito rotador, entre ellas compresión de la estructura circundante, o sea, de la bursa y del acromion, básicamente, ¿ya? Aproximadamente el 95% de todas las patologías del manguito rotador se producen con irritación de la bursa subacromial y los tendones del manguito, desde la superficie inferior de la cara anterior subyacente del acromion, como recién mencionamos. Y estudios recientes muestran que la diabetes y la hiperlipidemia pueden estar asociadas con la enfermedad de manguito rotador. Esto todavía está en estudios, pero ya hay alguna evidencia que hay que demostrar en futuros estudios. Eh, entonces, ver si hay tendinopatía del manguito rotador, si hay bursitis y hay pinzamiento de hombro. Generalmente existen los tres, ¿ya? Entonces, el abordaje clínico, primero a hacer el rango articular, articulación glenumeral, ¿ya? Luego el arco doloroso, que ustedes lo conocen, que es en abducción, el paciente levanta el brazo lo que más pueda hasta arriba, ya vamos a ver una figura más adelante, que va a evaluar la bursa, el manguito y el bíceps y nos va a dar un diagnóstico diferencial también si es articular, si el manguito o el bíceps. Aquí tenemos en relación a los movimientos cuando examinamos activo, pasivo y contrarresistencia. Aquí tenemos la articulación y la cápsula y alteraciones extraarticulares. En movimientos activos, ambos pueden estar limitados. Obviamente el paciente viene por una queja. ¿Sí? Una limitación. Ya a la evaluación con movimientos pasivos, en la articulación está limitado, en cambio en la extraarticular no está tan comprometido, puede ser normal o leve. Y ya contra resistencia, generalmente la articulación, la cápsula, no va a provocar dolor. ¿Por qué? Porque lo más probable es que sea algo más de tipo muscular, por ejemplo, y va a provocar dolor esta estructura. Ahora, si nosotros vemos que hay un bloqueo articular, debemos considerar que tanto el activo como el pasivo están comprometidos y vemos también el manguito rotador también como, o sea, como positivos, ¿cierto? O sea, están limitados. Ahora, ya si el paciente tiene mayor de 50 años, pensamos en pinzamiento, una osteoartrosis acromioclavicular, una capsulitis, los tres puntos van a estar alterados, incluido contrarresistencia. ¿Por qué? Porque hay capsulitis y pinzamiento, hay articulación y tendones extraarticulares. Y finalmente recordar que hay dolores referidos, por ejemplo, corazón, por ejemplo, algo que venga de región cervical, ¿sí? Donde, o algo muscular, donde, o de otra estructura, ¿sí? Por ejemplo, la vesícula, sí, la vesícula, por ejemplo, a veces, de acuerdo a la posición, puede dar dolor a nivel de hombro también. Entonces son movimientos referidos donde perdón, son dolores referidos donde los movimientos están conservados, no hay limitación
ni hay, o sea, tanto activa como pasiva o contrarresistencia. La manifestación clínica es un dolor localizado en la parte superior del brazo, cerca de la inserción del deltoides y agravado por los movimientos por encima de la cabeza, o sea, en abducción, ¿cierto? Dolor más intenso por la noche, exacerbado al acostarse sobre el hombre afectado. Estos pacientes se quejan a veces que no pueden dormir. Son como síntomas de alarma, pero en la noche, obviamente, la posición de esto cuando levantamos, por ejemplo, personas que duermen sobre los brazos, así con los brazos cruzados y se apoyan la cara al acostarse boca abajo, qué sé yo, eso les provoca dolor. Atrofia y aspecto hundido de los músculos escapulares, especialmente el infraespinoso, en pacientes con enfermedad de larga duración. Si ustedes vieron la parte anatómica, el infraespinoso es un músculo muy grande y abarca toda, prácticamente toda la escápula, ¿sí? En su parte dorsal, ¿sí? Y por lo tanto, si hay lesión ahí del tendón, este tendría a atrofiarse. Y por eso también cuando lo vamos a examinar, hacemos movimientos escapulares para ver si es este músculo. Si hay pinzamiento, bueno, dolor a la palpación sobre el músculo afectado o debajo del acromión, vamos a ver una técnica semiológica como para examinar hombro. Y si hay pinzamiento, hay las pruebas clínicas de Hawkins Kennedy, signo de NIR y signo del arco doloroso que ya hemos hablado. Y ya cuando hay desgarro del manguito rotador, la prueba del brazo caído. Entonces, pensando en que hay algún desgarro o rotura de los tendones, ¿sí? Va a haber un dolor al levantar o mover los brazos, sobre todo en la abducción, ¿no? Molestias y o dolores al dormir, debilidad en el brazo si hay un desgarro. Si es que hay debilidad en el brazo, hay que pensar en desgarro o algo neurológico que esté con disminución de fuerza. Pérdida de la movilidad o rigidez de la articulación. ¿Por qué? Porque estos pacientes no consiguen levantar los brazos y en el tiempo esto también se va atrofiando. Aquí tenemos el examen clínico del desgarro del manguito rotador. Nos colocamos detrás del paciente, introducimos nuestros dedos entre el acromión, ¿sí? Y la eminencia del húmero y palpamos aquí el supraespinoso, ¿cierto? Nosotros podemos, bueno, esto es clínico y es muy subjetivo. ¿Por qué? Porque cuando hay rotura del supraespinoso, nosotros vemos aquí una eminencia del músculo, ¿sí? Y el supraespinoso hacia atrás está retraído. Por lo tanto, no logramos palpar y solamente palpamos algo así aquí como una parte muscular que está aumentada de volumen a veces por la inflamación y es dolorosa. ¿Ya? Aquí dice detrás del paciente, paciente con brazo relajado a un lado y el codo flexionado a 90 grados, ¿cierto? Ahí como está en la figura. Palpar justo debajo del acromión y sujeta su antebrazo con la otra. Luego extiende suavemente el brazo lo máximo posible y rota el hombro internamente y externamente para revelar completamente la tuberosidad mayor y los tejidos adheridos. ¿Quiénes están en la tuberosidad mayor? Acuérdense, el supra, el infra y el redondo menor. ¿Sí? Porque el supraespinoso o el subescapular va a la apófisis coracoides, ¿ya? Entonces, en desgarro del tendón supraespinoso, ahí dice, inserto en tuberosidad mayor, se detecta una eminencia normal y un surco anormal posterior a esta eminencia. La eminencia normal es la tuberosidad mayor con un remanente adherido del tendón y el surco justo detrás es el desgarro real en el tendón del supraespinoso. Comparar con el otro hombro. Siempre, sí, no se olviden comenzar siempre con el lado sano y después con el enfermo. Obviamente, comienza con el lado sano y después van al lado
y si es necesario van nuevamente al lado sano para compararlo. Aquí tenemos prueba de la lata vacía de Hobbit, ustedes ya la conocen, ¿sí? Donde frente al paciente se eleva su brazo a 90 grados a nivel del plano de la escápula y los brazos del paciente se rotan internamente con los pulgares apuntando hacia abajo, por eso es lata vacía, ¿cierto? Que mantenga esta posición y resista los intentos de bajar los brazos hacia los lados, como aquí se muestra. La lata llena, ¿cómo es? Es lo contrario, ¿sí? En rotación externa y los pulgares apuntando hacia arriba. Causa menos dolor. Sin embargo, ¿sí? Ambas pruebas tienen una precisión diagnóstica similar, pero la última, la de la lata llena, tiene una mayor sensibilidad. Algunos prefieren una, a veces algunos otras o se realizan ambas. Aquí tenemos para evaluar el tendón infraespinoso, ¿sí? Ustedes están viendo aquí que frente al paciente con los brazos a los costados, pegados a los costados, los codos flexionados 90 grados, los pulgares hacia arriba, es como estar haciendo OK, ¿sí? El examinador coloca las manos en los antebrazos del paciente e indica que extienda, que separe los brazos resistiendo la presión interna, ¿sí? O sea, resistiendo la presión interna del médico. Y esto nos va a indicar del infraespinoso. Impacto del manguito rotador y la bursa acromial. Aquí tenemos las estructuras, ¿sí? Donde tenemos la bursa subacromial, el acromión, ¿sí? Y mecanismo del impacto del manguito rotador y la bursa superacromial entre la cabeza del arco y el arco coracoacromial subyacente. ¿Ya? Vamos a ver más adelante mejor estas estructuras. Prueba del pinzamiento, aquí tenemos el arco doloroso, ¿sí? Que ustedes ven aquí los rangos articulares de 45 a 120. Esto varía también a veces los grados cuánto, pero en general de 45 a 120 grados el síndrome del pinzamiento. Antes no debería doler y ya a los 45, entre 45 y 120 sí, ahí nos sugeriría que hay bursitis, ¿ya? O sea, un pinzamiento. Y si es que no hay dolor, seguimos elevando hasta 180, 170 y ahí nos comienza a doler, debemos pensar que hay una artrosis o artritis acromio clavicular o glenohumeral, ¿ya? O sea, hay una artrosis. Ahora otra prueba de pinzamiento es la de Hawkins Kennedy, con el hombro y el codo flexionado a los 90 grados. Es como estar cuando nos apoyamos sobre algo, ¿sí? A la altura del hombro. Y el dolor de hombro se produce con la rotación interna pasiva, ¿cierto? Ahí ustedes están viendo cómo se hace este movimiento y indica pinzamiento. Otra prueba, el signo de Ner, que es como el arco doloroso, pero hacia adelante, es como un saludo nazi, ¿sí? Donde levantamos el brazo y esto podría provocar dolor, ¿cierto? Dolor con la flexión pasiva, forzada y completa hacia adelante, ¿ya? La prueba del desgarro del tendón supraespinoso, que es el síndrome del brazo caído o de la prueba de caída del brazo, que levantamos pasivamente abduciendo el brazo hasta el 90 grados. Se le suelta al paciente y se le pide que baje lentamente el hombro y esto no puede controlar el movimiento si es que hay desgarro y ¿qué pasa? Se le cae el brazo, ¿ya? Aquí en la imagen ustedes están viendo la mano izquierda del examinador. Esto es importante que muchas veces se hagan en la mayoría de las maniobras. Esto consiste en que em,
digamos, evitar que la escápula participe de los movimientos porque esto puede afectar también. Entonces hacemos una presión hacia abajo evitando que la escápula se eleva y así el hombro y el manguito rotador y los otros músculos, tendones van a participar mejor. Aquí tenemos otro, la prueba del signo del retraso del hombro, ¿sí? Que evalúa la integridad del manguito rotador y específicamente los músculos subescapular, infraespinoso y redondo menor. En otras palabras, los que insertan ¿dónde? En el trocánter mayor del húmero. Esta prueba busca identificar si el paciente puede mantener una posición de rotación externa o interna del hombro después de que el examinador haya suspendido la fuerza. O sea, se le lleva hacia atrás o hacia adelante, ¿sí? Al paciente y después se le suelta. Entonces, este paciente como que le cuesta regular el movimiento una vez que se le suelta. Prueba de lesión del tendón infraespinoso, dolor a la debilidad de la rotación externa con resistencia, indican afectación del músculo espinoso. El examinador aplica fuerza a la rotación interna, ¿sí? Mientras el paciente resiste. Y una vez más, no se olviden aquí que el examinador está limitando el movimiento de la escápula a nivel de hombro. Recordar combinar pruebas. Muchas veces esto nos da mayor sensibilidad. La combinación del signo de Hawkins-Kennedy, el signo del arco doloroso y la debilidad de la rotación externa ofrece la mayor probabilidad de cualquier grado de pinzamiento. ¿Ya? La combinación del signo del brazo caído, el signo del arco doloroso y la debilidad en la rotación externa predice con precisión los desgarros de espesor completo. ¿Ya? El resultado positivo en la prueba del arco doloroso y un resultado positivo de la prueba de resistencia a la rotación externa son los hallazgos más útiles para detectar la enfermedad del manguito rotador, ¿ya? Y prueba de retardo positiva, rotación externa o interna, es más útil para el diagnóstico del desgarro de espesor completo del manguito rotador, ¿ya? Entonces, combinando algunas pruebas, sí podemos tener mayor confiabilidad, mayor sensibilidad y especificidad de una probabilidad diagnóstica, ¿ya? Los diagnósticos diferenciales, bursitis, tendinitis bicipital, artrosis, desgarro del labrum, capsulitis y también tenemos etiologías neurológicas como una radiculopatía, ¿sí? Y dolor referido como mencionamos. Dentro de las neurológicas, si ustedes ven que hay una disminución de la fuerza, ¿sí? Y que es obviamente hay alteración de la sensibilidad, de la fuerza y no hay limitación también de, digamos, de algunas maniobras en relación no solamente en hombros, sino en mano, en brazo, etcétera, en antebrazo, ahí tienen que pensar en una neuropatía, ¿ya? Y el dolor referido, como mencionamos, corazón, vesícula, etcétera. Vamos a ver algo un poco más de la bursitis. El síndrome manguito rotador, como ustedes saben, contempla la bursitis, pero vamos a verlo un poquito diferente. Aquí, tendinitis, perdón, las tendinitis primero, donde vamos a ver la tendinopatía del tendón largo del bíceps, con inflamación en la vaina del tendón largo. Aquí ustedes tienen la vaina, esta es la vaina del del tendón de la porción larga del bíceps y aquí tenemos la porción corta del bíceps. Si ustedes ven, aquí está la apófisis coracoides que viene y se inserta acá. Y después la otra porción se inserta ya en la escápula en una región más interna, ¿ya? Entonces está asociado dolor en la corredera bicipital con o sin dolor a la flexión de antebrazo.
el bíceps, ¿qué es lo que hace? Flecta el codo y por otro lado provoca la supinación, ¿sí? La supinación del antebrazo y de la mano. Entonces son esas dos pruebas más específicas. Rotura del tendón del bíceps. Esto hemos visto con sus compañeros en alguna oportunidad. Es cuando la porción larga del bíceps se rompe completamente y se provoca una retracción de la parte más distal. Por lo tanto, porque la parte proximal se contrae hacia arriba y la parte distal se contrae y forma una masa, ¿sí? A nivel de donde ustedes siempre hacen como fuerza, así que se nota el bíceps. Y ahí se llama el signo de Popeye, ¿ya? Esto es característico porque es una prominencia bastante, o sea, hay una simetría entre ambos brazos, ¿ya? Y no se olviden que ahí le cuesta levantar o sea, la flexión del codo y le cuesta la supinación también. Las bursas en el hombro, aquí solamente para recordarle, vamos a ver esta figura después. Vamos a la bursa subdeltoidea, la bursa subacromial, no se olviden que aquí viene el deltoides, aquí está el acromion, ¿sí? Tenemos, bueno, los ligamentos y tenemos la bursa subcoracoidea. Aquí está esta apófisis del omóplato, donde ya dijimos que aquí se inserta el redondo menor. Ya. Entonces, recordar las bursas que tenemos en el hombro. El síndrome de pinzamiento supracromial, inflamación y dolor asociado a la compresión de estructuras, tendón de supraespinoso, infraespinoso, bursa supracromial, tendón largo del bíceps también puede estar comprometido en su paso entre la cara lateral del acromión y la cabeza humeral. Ahora, el bíceps no constituye parte del manguito rotador, para que no vaya a haber confusión. Si bien tiene un trayecto muy cercano a ellos, no constituye parte del manguito rotador. El pinzamiento primario en personas mayores de 40 años, secundario a sobreuso y asociado al síndrome de manguito rotador. Secundario, menores de 40 años, causado por inestabilidad glenumeral y lesiones del labrum. Vamos a ver enseguida la artrosis y lesiones del labrum, ¿ya? O sea, si pensamos que hay pinzamiento supracromial en una persona joven, tenemos que no pensar necesariamente en manguito rotador, a no ser que sean deportistas y haya un sobreuso de esta región. El pinzamiento supracromial, entonces aquí tenemos la bursitis supracromial. Tenemos el acromion, tenemos aquí la bursa supracromial, ¿sí? Y, por ejemplo, aquí está el tendón del supraespinoso, ¿ya? Entonces, miren aquí cómo va el tendón de la porción larga del bíceps, ¿ya? Entonces, acá es inflamación de la bursa que se encuentra en la zona subacromial del hombro entre el acromión, hueso de la escápula y los tendones del manguito rotador. ¿Ya? Esta bursa obviamente tiene varias finalidades, dar estabilidad, dar fluidez así a la tracción de los ligamentos, es amortiguador, protege, etcétera, pero a veces es motivo de que esta se inflame, como está usted viendo acá. ¿Y qué es lo que hace? Como está la cabeza del húmero acá y está la acromión acá, comprime las estructuras que están aquí, inclusive la porción larga del bíceps puede hacerlo. Acá vamos a ver también inflamación y dolor por compresión de estructuras, ¿sí? Aquí dice el tendón largo del bíceps por su cara lateral de la acromión y cabeza humeral, primario y secundario, como ya lo vimos acá. Aquí tenemos un hombro que esta diapositiva, si bien está
repetida en algunos aspectos aquí en el lado izquierdo. En el lado derecho quiero que identifiquen los tipos de acromion, ¿ya? Aquí tenemos el tipo 1, que es prácticamente recto, el tipo 2, que es semicurvo, y el tipo 3, que es curvo. O sea, en estos, ¿sí? En estos, la probabilidad de que haya pinzamiento, obviamente, cuanto mayor curvatura del acromión va a ser mayor. Aquí ustedes ven este espacio, ¿sí? Véanlo en azul, como ya es bastante reducido, en el tipo 2 es menos y el tercero ya es como más ancho todo este espacio. Si nosotros tenemos esta apófisis que está comprimiendo acá o aquí o acá, es completamente diferente, ¿cierto? Dice área más grande disponible para los tendones y la bursa, y aquí dice áreas menores disponibles para los tendones y la bursa. Y aquí tenemos una imagen de los diferentes tipos de acromión aquí en la parte de arriba. ¿Ya? Ahí tienen flecha. Miren cómo reduce el espacio cuando es curvo o ganchoso también se llama. Aquí hay un pinzamiento subacromial subdeltoideo, no siempre solamente es el subacromial, que está más comprometida. Aquí tenemos la bursa subacromial, tenemos la subdeltoidea y a veces es todo esto lo que está, y por eso también al palpar nosotros esta región, como vimos anteriormente, estamos en la parte posterior del paciente y identificamos el acromión y metemos nuestros dedos entre la cabeza del húmero y el acromión, y esa región está muy sensible, muy dolorosa. Tenemos aquí también la bursa coracoidea también para que no la olviden. En la artrosis también es frecuente, a mayor edad obviamente, mayor probabilidad, involucra cambios degenerativos de la articulación asociado a la pérdida del espacio articular, hay dolor a la maniobra positiva, rigidez y ocasionalmente dolor nocturno, y puede ser secundaria artritis, artrosis, manguito rotador, etc. Hay diferentes causas. Acá tenemos dos radiografías, una con una persona joven, que es prácticamente normal, y aquí hay una persona mayor, ¿sí? Que además puede tener una artrosis. Obviamente una persona mayor van ocurriendo artrosis, ¿sí? Cada persona, de las características del envejecimiento, son muy individuales, heterogéneas, etcétera, pero son universales, no, no reversibles y son dinámicas, o sea, progresivas. Entonces, aquí ustedes ven que los espacios articulares están muy disminuidos, hay esclerosis subcondral ahí, y hay un espolón también, o perdón, espolón, no, un osteofito, ¿sí? Y ustedes ven cómo está el hueso también dentro de sus inserciones, pudiendo haber inclusive entesitis, ¿ya? Acá tenemos otra radiografía, cómo hay la estrechez de la articulación, ¿sí? Cómo hay el espolón del hueso, ¿sí? Cambios degenerativos asociados, dolor, movilización pasiva, rigidez, dolor nocturno ocasional, ¿ya? Aquí también tenemos otro diagnóstico diferencial que es el labrum. Ya ustedes saben que aquí está la cápsula articular y tenemos el labrum, que es un anillo fibroso, ¿sí? Que rodea a la cápsula y también da mayor estabilidad a la articulación. Y acá nosotros vemos los diferentes tipos de desgarros, ¿sí? Aquí esta la clasificación del desgarro del labrum superior, anterior, a posterior, y cómo este se va desgarrando en diferentes grados, ¿sí? Es una estructura, bueno, cartilaginosa,
que rodea la cavidad del hombro y ayuda a estabilizar la articulación. Entonces, esto es bastante doloroso y muy difícil de diagnosticar, generalmente requiriendo una resonancia. Aquí tenemos capsulitis adhesiva. La capsulitis adhesiva, ¿sí? Es una inflamación crónica en la cápsula articular que lleva a tejido cicatrizal y adherencia, restringiendo los movimientos, o sea, provoca lo que se llama un hombro congelado, ¿ya? Hay dolor crónico, difuso, con reducción de la movilidad pasiva y activa de la articulación. Es una evolución de una serie de patologías del hombre y generalmente en personas de 40 a 60 años, pero antes puede darse en pacientes diabéticos con hipotiroidismo, ¿sí? Y otras enfermedades. Entonces, si nosotros vemos que hay una inflamación crónica de la articulación, sí, o sea, en realidad en la cápsula de la articulación, tenemos que pensar en diagnóstico diferencial de esa capsulitis, que pueden ser enfermedades sistémicas, como por ejemplo diabetes, hipotiroidismo. ¿Ya? Aquí tenemos una escala del compromiso funcional del hombro, que ustedes la pueden ver, no es objetivo que se aprendan esto ni cosa por el estilo, pero que sepan sí que hay escalas como para ir evaluando algunas situaciones, como por ejemplo, por favor, puntúe su habilidad o capacidad para realizar las siguientes actividades durante la última semana. No se olviden de la temporalidad, preguntar en todas las escalas. Por eso marque con un círculo el número apropiado, ¿cierto? Ninguna dificultad leve, moderada, mucha y imposible de realizar. Por ejemplo, abrir un bote de cristal nuevo, o sea, sacar la tapa. Uno, dos, tres, y de acuerdo a esto va a ir dando, y es del hombro, ¿cierto? Y esto va a ir dando una puntuación. Ahora, la verdad es que yo no he visto en traumatología que se use esto, pero está citada en la literatura. Aquí diagnóstico diferencial de las somalgias, características clínicas y radiográficas de las causas comunes. Aquí tienen las causas, la edad, tipo de forma de inicio, dolor, localización del dolor, si en la noche duele o no, el rango de articular de movilidad activa, pasiva, si hay signos de pinzamiento, si el dolor se irradia o no, si hay parestesia, debilidad, inestabilidad, alteraciones radiológicas y algunas observaciones puntuales. Esto léanlo para que después puedan sacarle provecho. Aquí, diagnóstico diferencial, algo más concreto, más objetivo, como el síndrome manguito rotador con o sin pinzamiento, ¿sí? Cómo están las maniobras, ¿sí? El sobreuso, dolor anterior o lateral y la resonancia también, ya para que vayan leyendo estos aspectos. Aquí en relación a diagnóstico tenemos una ecografía, ¿sí? Aquí hay una rotura de tendón, solución de continuidad. Aquí tenemos una artrosis, ¿sí? Aquí lo mismo, este es un acromion de tipo 3, o sea, es tipo ganchoso, ¿ya? Aquí hay alteración ya de tipo capsulitis adhesiva y aquí al parecer un traumatismo ya más severo. En relación a la resonancia y otras imágenes, ¿sí? Aquí tienen la identificación de estructura, esto lo van a llevar seguramente en radiología, pero tampoco tienen que dominar esto porque obviamente hay que dedicarse a eso para poder identificar cada ligamento, cada tendón, etcétera, etcétera. Yo particularmente no lo sé. Aquí donde pueden identificar las estructuras, aquí las señala, pero también es lo mismo a lo anterior. Y aquí ya un hombro patológico, desgarro masivo, ¿sí? Hay afectación del supraespinoso, infraespinoso, ¿sí? Entonces esto es, ustedes tienen aquí algunas técnicas, todo eso, pero es para que simplemente sepan que existe.
Patologías del hombro, aquí están los manguitos rotadores normal, desgarrado, aquí hay líquido en lo blanquito y aquí también hay otras lesiones que pueden ver. Y también se puede hacer artrografía por resonancia magnética, pueden inyectar algunas cosas también que permite visualizar la estructura internas de la articulación de hombro como ligamentos, tendones, pueden operar también haciendo artroscopía también, artrografía, artroscopía, esto es por resonancia, pero también hay artroscopía, ¿sí? Y cuando necesitan ir a ver básicamente algunas alteraciones que la resonancia en sí sola no les muestra, como habíamos mencionado, como algunos desgarros parciales, pero sobre todo el labrum, que es difícil de diagnosticar. El tratamiento, hielo y reposo sin agravar la actividad, fisioterapia y bueno, todos los ejercicios analgésicos, sobre todo antiinflamatorios, ¿sí? No se olviden que hay, si es agudo, es una alteración inflamatoria que debemos bajarla y eso no lo hace el paracetamol ni el tramadol, sí, sí lo hace un antiinflamatorio, cualquiera, puede ser tópico, puede ser oral, pero también a momentos se puede inyectar corticoides también, ¿ya? Otras inyecciones como ácido hialurónico, células madres, la verdad es que muestran beneficio y otros no muestran, ¿ya? Inyecciones de plasma, plaquetas, cirugías, para que ustedes lo tengan conocimiento. Aquí ustedes ven artroscopía con aguja, ¿sí? Que están operando.